Bueno, muy buenas noches. Gracias, Norberto. Estamos haciendo presentación de presentación. En este caso, en mi lugar es darles la bienvenida en nombre de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi en esta actividad que hemos hecho de manera conjunta con el Grupo de Reflexión Ambiental Mingachet, luego de un tiempo en suspenso en el que nos damos hoy la primera oportunidad de volver a estar haciendo un acto de este tipo en el patio de nuestra biblioteca por primera vez luego de ese tiempo. Y casualmente anoche, cuando ultimábamos algunos detalles para esta presentación, justo estaba con la lectura de un libro que se llama Libros Chiquitos de Tamara Kamensain, que no tiene que ver con libros para niños ni con libros de pequeña talla, sino con un género en particular que viene muy bien para lo que vamos a hacer ahora, para lo que vamos a disfrutar ahora, que tiene que ver con las lecturas del hacer. Esas lecturas que nosotros llevamos adelante, por ejemplo, para ganar dinero, para conseguir un trabajo, para realizar una investigación. Y que por lo tanto, esas lecturas tienen ese vaivén entre la escritura propia y la escritura ajena. Me parece muy pertinente porque casualmente este libro, Francisco Ramírez, El Supremo, Héroe o Traidor, es un trabajo de selección, recopilación, compilación de los autores que nos acompañan aquí, Américo Schwartzman, Jorge Villanova, y algunos de esos textos recuperados es de autoría de nuestro copoblano Tirso Fiorotto. De manera que nos parece una lindísima oportunidad de estar sentados aquí disfrutando de este convite y de la oportunidad de escuchar nada más y nada menos que el trabajo, el propio trabajo que hacen los autores. De manera que, chicos, muy bienvenidos. Buenas noches. Ahí está, buenas noches. Como larroqueño, les presento a el profesor de historia y el filósofo que vienen de Concepción del Uruguay y que han recopilado no solo son autores de capítulos de esta obra, sino que han recopilado a 20 autores de la provincia, mujeres y hombres, para rendir un homenaje justo a un prócer como Francisco Ramírez, y el mejor homenaje es la verdad, ¿no es cierto? De manera que acá ellos han buscado autores que miran a Francisco Ramírez desde distintos ángulos, ¿no? Desde distintos ángulos. Así que en el libro van a poder apreciar distintas opiniones sobre Francisco Ramírez, ¿no? Bueno, Jorge Villanova, además de ser profesor de historia, es avicultor, ahí cerca de Concepción del Uruguay, y nuestro amigo Américo también, además de ser profesor de filosofía, periodista, es humorista, de manera que no le crean todo lo que dice, por supuesto, porque habrá mucha ironía ahí y hay algunas mentiras también. Es humorista, ¿no? Pero yo quería en esta presentación decir algo sobre el acto de hoy. El acto de hoy nos devuelve la mirada a las larroqueñas, a los larroqueños, a les larroquenses, como podemos decir hoy con la juventud, la mirada sobre nuestra profunda historia milenaria que hoy continúa en esta rueda, como una rueda de mate, ¿no? Y que tiene, ahí cada uno de los que estábamos ahí decía, yo encontré una punta de flecha, yo encontré una boleadora, yo encontré esto y aquello, miles de años. Y lo que ha quedado es esto, la piedra, pero cuántas fibras, cuántos cueros, cuántas cosas, cuántos hilos se han perdido porque la humedad misma, ¿no es cierto?, a través de los milenios absorbe, pero queda la piedra. Y la piedra nos dice, hay una historia milenaria acá. Pero claro,
En estos mismos lugares se fundaron las primeras ciudades de Entre Ríos, con Soriano acá al sur de Gualeguaychú, con gente que ha vivido acá, que eran algunos de la etnia chaná, charrúa, guenoas, lo que ha sido yaros también, guaraníes más acá en el sur, pampas también, ¿no es cierto? De manera que acá tenemos una historia viva que hoy la juventud, la niñez y la juventud nos ha devuelto la conciencia en un punto neurálgico para todos los entrerrianos y las entrerrianas. Porque ahí mismo nace la revolución de Mayo entrerriana con Bartolomé Zapata entre Gualeguay y La Roque, ¿no? Y qué coincidencia que el lanzamiento guerrero de Francisco Ramírez por el artiguismo, por la Revolución Federal, se da en el mismo punto en el arroyo, en las puntas del arroyo Ceballos. Bueno, por fin hemos vuelto la mirada. Reconocemos nosotros, los periodistas, los educadores, que muchas veces hemos difundido una historia vertical venida de Europa, venida de Buenos Aires, que ha menospreciado estos puntos centrales de nuestra propia historia. Y la historia de Buenos Aires colonial suele llamar historia regional a lo que no es de Buenos Aires, y nacional a lo que es de Buenos Aires, cuando en realidad muchas veces es al revés. La historia de Buenos Aires suele ser local y las historias nuestras suelen ser nacionales. También ocurre esto, ¿no? Esto es parte de la revisión que tenemos que hacer de nuestra propia identidad, que es charrúa, que es chaná, ¿no? Que es guaraní, y con toda la filosofía y los saberes que encierra estos pueblos, que es afroamericana, tremendamente nosotros herederos esclavizados también, y que es gaucha, criolla y gringa. ¿Cuántos de nosotros tenemos sangre por todas estas vertientes? Pero además la cultura nuestra es esto, ¿no? De manera que nosotros estamos agradecidos profundamente a la organización Mingaché, a la Biblioteca Alberdi y al grupo Scout que hayan visibilizado esto y bueno, nosotros agradecidos de poder escuchar hoy a las compañeras, a los compañeros, a los chicos, a las chicas, que nos alumbran un camino, ¿no? Que nos devuelven una identidad que, como decía Bartomeu Meliá, cuando nosotros hablamos de nuestros modos de pensar, nuestros modos de conocer, de relacionarnos, de amar, de vincularnos con el paisaje, con el árbol, con el pájaro, con el río, cuando nosotros conocemos profundamente esta identidad nuestra, que no está cristalizada, sino que es cambiante, estamos haciendo y reconociendo y valorando la memoria del futuro. La memoria del futuro. Y esta frase encierra una gran esperanza. Porque hablar de memoria del futuro es decir, esa hospitalidad que estaba en el centro de las condiciones de nuestras familias isleras y de las lomadas, esa hospitalidad y ese trabajo festivo y colectivo que se llama Minga, que es propio de la entrerrianía, ¿no? Puede ser una respuesta antigua a problemas de hoy y del futuro. Nosotros encantados de haber recibido las palabras de Norberto y bueno, de Daniela Churrarín, que cuando la llegué, como antes era rubia, ahora es morocha, medio que se me confundió, perdón, y además usted está cada vez más joven. Bueno, muchas gracias además de estar con Silvia, con Daniela, que llevan adelante esta biblioteca que me ha sorprendido por hermosa, tendría que estar más tiempo acá, ¿no es cierto? Y no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a Daniela por su obra que he leído de punta a punta y que me ha agradado, porque además de ser honesta con nuestra gran María Esther de Miguel, tiene una gran calidad literaria su obra. Muchas gracias. Bueno, los dejo entonces en la palabra de Jorge Vilanova y de Américo Schwarman. Bueno, en primer lugar, pretendemos que este encuentro sea lo más informal y agradable posible, así que cuando ustedes empiecen a aburrirse o sientan que estamos hablando demasiado, nos hacen algunas señas, los que más confianza nos tienen,
nos hacen algunas señas, vayan redondeando, cosas por el estilo, para que también podamos intercambiar, escucharlos a ustedes, escucharlas a ustedes. Nosotros con Jorge y con Tirso tenemos algunas pasiones en común desde hace mucho tiempo. Y con muchas de las personas que están acá, por eso es un placer enorme estar en La Roque, una ciudad a la que yo personalmente quiero muchísimo, en donde tengo un hermano, que es Rubén Keneteman, Kika, y mucha gente querida, y una enorme admiración por el trabajo del grupo de reflexión ambiental Mingaché, del que he intentado, no sé si lo he logrado, pero he intentado aprender un montón. Y conocer ahora, ya conocía tanto a Silvia como a Daniela, conocer ahora la hermosa biblioteca es también un placer enorme. La ceremonia de la que participamos hace un rato fue bellísima. No lo veo a Raúl, al compañero que vino de Paraná, pero me encantaría que venga. Venía, pero no lo veo. Pero si viene, que no traiga la tacuara, porque probablemente algunas de las cosas que se digan a partir de ahora no le gusten demasiado. Porque como bien dijo Norberto, la intención es discutir un poco a Ramírez. Por eso el título de esta obra colectiva, que nosotros somos parte de la cantidad de personas que la hicieron posible, enorme cantidad, muchas de las personas cuyo trabajo justifica la existencia de este libro ni siquiera están ya entre nosotros. Y la intención del libro y de su título provocador, Francisco Ramírez, el supremo héroe o traidor, es precisamente bajar del pedestal a nuestro prócer, a nuestro máximo prócer provincial, porque creemos que los pedestales arruinan las cosas, ¿no? Los pedestal, poner en un pedestal a las personalidades de la historia hace que dejemos de verlas como seres humanos, como personas como nosotras, como nosotros, de carne y hueso, con miserias, con nobleza, con debilidades, con grandeza, con intereses, con ambiciones, con ideales. Todo está mezclado en cada una de las personas que somos nosotros y también en las personalidades que elegimos para construir una identidad. Porque en el fondo se trata de eso. Tirso decía recién, y es uno de los desafíos que se plantea esta publicación y que intentamos ser lo más honestos posible y lo hacemos explícito desde las primeras páginas, la intención de corrernos de una versión de la historia que se nos fue imponiendo, por un lado con categorías, como decía Tirso también, con categorías eurocentradas, categorías creadas en otras latitudes, en otras tierras, y que muchas veces no tienen aplicación en los procesos o en los sucesos que vivimos en nuestras tierras, pero sobre todo contra la imposición de una historia que fue escrita desde la gran ciudad que sigue siendo hoy el eje casi único por donde pasan las decisiones, las controversias, las prioridades en nuestra vapuleada confederación que es nuestro país, que sigue siendo una confederación, es uno de los nombres oficiales de nuestro país, aunque no lo usamos, es uno de los nombres oficiales de acuerdo a la Constitución Nacional. Pero fíjense que ni ese detalle nos enseña. No vaya a ser que se nos ocurra pretender que sea una confederación en serio. No vaya a ser que redescubramos el federalismo y digamos, no puede ser que el manejo de los impuestos, que la cuestión tributaria, que la coparticipación siga resolviéndose en oficinas, en despachos que están frente al obelisco y o a la Plaza de Mayo, y que
no tienen nada que ver o no les interesan lo más mínimo cuáles son las realidades de cada uno de nuestros pueblos. Pero al mismo tiempo, la motivación, lo que nos llevó a nosotros me refiero en este caso a Jorge y a mí, que somos amigos desde hace mucho tiempo y en más de una ocasión nos colgamos discutiendo o pensando ideas o proyectos que a veces se concretan y a veces no. Lo que nos llevó a impulsar esta publicación fue fundamentalmente el hecho de que se estaba acercando el segundo centenario de los hechos más notables de la vida de Francisco Ramírez. Estábamos llegando a los 200 años de la batalla de Cepeda, del Tratado del Pilar y por supuesto de la creación de la República Entrerriana y de la muerte violenta de Francisco Ramírez. Nosotros somos oriundos y vivimos en una ciudad que fue la cuna de Francisco Ramírez y que está llena de presencia, en teoría, llena de presencia de Ramírez. Hasta un supermercado se llamaba Supremo, hay una farmacia que se llama Ramírez, está la plaza, en fin, hay un montón de cosas que llevan su nombre, el de él o el de la Delfina. Y desde hace mucho tiempo detectábamos con Jorge que para la mayor parte de nuestros vecinos o vecinas esa era una presencia tan constante que pasaba a ser invisible. Calles que llevan su nombre, todo esto que mencionábamos, las fechas, las recordaciones, el busto. Ahora tenemos dos calles, tenemos una calle que se llama Supremo Entrerriano y otra calle en otro barrio que se llama General Francisco Ramírez. No nos alcanza una, ¿no? Y tenemos dos monumentos, un busto muy lindo que lo recuerda y ahora hay un monumento ecuestre, es decir, está el Supremo Entrerriano a caballo, en el arco que se hizo para celebrar el Tratado del Pilar, un monumentito en realidad porque es chiquitito. Esto no lo dije en ningún lado, gringo, lo voy a decir acá. Cuando yo era muy guricito, en mi fugaz paso por el fútbol, participamos de un campeonato y ganamos un campeonato. Y estábamos muy entusiasmados porque nos habían dicho que nos iban a dar una copa. Y yo, claro, me imaginaba una copa. Es una copa, ¿qué se imagina? Una copa grande. Nos dieron una copita que era así. El monumentito este que le hicieron a Francisco Ramírez es algo parecido. Como le sacan la foto de cerca y de abajo, como hacía Franco, como le sacan la foto de cerca y de abajo, parece majestuoso, pero cuando lo ves ahí, ves, ese es el monumento. Pablo Ramírez, parece que no tenían fondos la MUNI para pagar más, no sé qué material es. Parece bronce, no creo que sea. Bueno, el asunto que estábamos llegando, ¿No viste el que está enfrente, el de la vecina? Ese es peor. Es el peor, sí, ese es peor. Bueno, estábamos llegando a los 200 años de estos hechos tan relevantes, al menos de acuerdo a la nomenclatura de nuestras calles y a los monumentos, y habíamos detectado que había un par de homenajes. Esto tómenlo como un rasgo de humor, pero también está bueno lo que hay detrás. Un homenaje que, digamos, no deja ningún lugar a duda. Un proyecto que se presentó en el Senado de la Nación para declarar a Francisco Ramírez héroe nacional. Listo. Ya no necesitan leer el libro, ya está decretado, se aprobó por unanimidad, Ramírez es un héroe nacional, no es un traidor. ¿Cómo se les ocurre a ustedes semejante herejía? Proyecto presentado por el senador Alfredo De Angeli. Después una publicación en homenaje del ex senador Augusto María Alacino. Y después un libro publicado con recopilaciones de distintos autores contando por qué Ramírez es un héroe tan importante, de autoría y de impulso principal de Jorge Pedro Busti. Y nosotros con Jorge, como hemos sido siempre medio contreras, dijimos, si
si al pobre Ramírez los únicos que lo reivindican en esta provincia son Alfredo de Ángel, Augusto Lacino y Jorge Pedro Buti, está liquidado. No tiene posibilidades de salvación, Ramírez. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro propio intento. Y decidimos convocar, esto dicho también con amabilidad, pero con mucha convicción, a una especie de selección de nuestra provincia. De autores y autoras que en algunos casos trabajan sobre el tema desde hace muchos años, en otros casos se dedicaron o son más jóvenes, pero que desde distintos ángulos nos ayudan a pensar y a discutir la figura de Ramírez. Y es tan un trabajo colectivo este libro que fue editado en colaboración por una editorial cooperativa de la que yo formo parte, de la cooperativa El Miércoles de Concepción del Uruguay, y por la Junta Avia Yala por los Pueblos Libres, un centro de estudios de nuestra provincia integrado por trabajadores intelectuales, podríamos decir, de distintos rubros, de distintos ámbitos, que comparte ciertas preocupaciones acerca de nuestro destino común. Bueno, y convocamos a autores y autoras de nuestra provincia en la convicción de que tenemos personas altamente especializadas, altamente preparadas para contarnos esta historia con suficiente eficacia y sin ese porteñocentrismo que caracteriza la historia que nos han enseñado. A distintos lugares que vamos a presentar el libro, tiramos una pregunta provocadora. Yo sé que acá la respuesta la conocen, pero en muchos lugares nuestra gente, nuestros chicos, nuestros gurises y gurisas, y nuestra gente, a veces con muchos años, algunos peinando canas, otros como yo ya no peinando nada, no saben que Entre Ríos no estuvo en el Congreso de Tucumán, en la casita tan linda que nos enseñaron en la primaria. Y no lo sabe porque no nos han contado la historia vendida, escrita por porteños. Si hubiéramos aprendido la historia escrita por nuestros comprovincianos, o bueno, tampoco quiero ser tan intolerante, o por algún porteño o porteña que escriba más teniendo presente la búsqueda de la verdad. No sé si la verdad, porque esto que decía Tirso, no es nada fácil construir una historia verdadera u objetiva. Es una aspiración. La verdad o la objetividad son aspiraciones que deben guiar nuestra actividad, pero no es tan fácil. Bueno, y para nosotros, en el fondo, discutir sobre Ramírez, hablar sobre Ramírez, leer sobre Ramírez y sobre su fulgurante, su deslumbrante paso por la historia en el momento en el que nace nuestra región como región que decide adueñarse de las riendas de su propio destino, es en el fondo una excusa para poder hablar de una frase que se mencionó en la ceremonia, de un concepto que se mencionó en la ceremonia de hoy, que es el de la soberanía particular de los pueblos, que es la idea básica del federalismo, que es la idea de que nosotros como comunidad tenemos el derecho sagrado, si existe algún derecho sagrado es ese, de decidir sobre nuestro propio destino y no que nos lo impongan. Eso es la soberanía particular de los pueblos, eso es el federalismo. Y por supuesto que si hablamos de eso tenemos que hablar de Artigas, porque Ramírez porque su principal mérito fue ponerse a las órdenes e integrar ese gran movimiento que enarboló esa bandera y que lideró con una claridad conceptual como no se ha visto en los 200 años de historia de nuestra región, ni antes ni después, José Artigas. Y esto puede sonar quizás tan provocador como el título del libro, ¿no? Es decir,
En realidad todo esto no es más que una excusa para hablar de Artigas. Suena así lo que estoy diciendo. Pero también esto es una manera de volver a discutir estas cuestiones que en el fondo son las que nos apasionan. Dicho esto, como introducción a las motivaciones profundas de este libro, quiero contarles, para después dejarle paso a Jorge, quiero contarles qué hay en el libro, por qué nosotros nos entusiasmamos con hacer este trabajo. Por un lado, como anunciaba Tirso, hay distintas miradas sobre Ramírez. Hay textos en los que, por ejemplo, Mauricio Castaldo discute, o primero muestra que hay más de un Ramírez, que hay varios Ramírez. Un poco la broma que te hacía Raúl antes de irse hoy en la ceremonia, ¿no? Hasta el Tratado del Pilar somos amigos. Después del Tratado del Pilar la cosa se complica, porque ese tratado que para muchos de nuestra provincia es un emblema, es el gran éxito de Ramírez, para otros es el símbolo de la traición de Ramírez. Es la demostración del acuerdo con los intereses de la ciudad puerto de aquel momento para que Ramírez abandonara, y no solo eso, sino que además enfrentara a quien hasta ese momento había sido su líder y su inspirador, Artigas. Y a esa persona bajo cuyas órdenes se había puesto y cuyos ideales compartía, la persiguiera y la combatiera y quizás la ejecutara, cosa que no hizo, pero sí lo echó de la región y Artigas se refugia en el Paraguay. Entonces fíjense qué notable, el Tratado de Pilar tiene monumentos y tiene calles y tiene recordatorios, y para ciertos autores es justamente el emblema de la traición de Ramírez. Después en el libro hay autores como por ejemplo Antonio Gamboa y Garzábal, que defienden el Tratado del Pilar y defienden esa decisión de Ramírez ante lo que era la declinación aparentemente inevitable del derrotero de Artigas. Nunca mejor empleada la expresión derrotero, diría Fontana Rosa. Y otros autores, como Gustavo Surt, por ejemplo, que lo que intenta hacer es recuperar lo mejor de ambos. Decir, bueno, pasaron 200 años, no tiene sentido que sigamos discutiendo cuál de los dos tenía razón, busquemos la forma de rescatar lo mejor de ambos, pero para eso también hay que entender un par de cosas. Hay que entender primero que Artigas no es un héroe uruguayo, como fue la narración oficial inventada después que se crea la República Oriental del Uruguay, y por supuesto asumida con gran alegría por la historiografía oficial de nuestro país, tanto en todas sus vertientes, tanto la liberal como la revisionista, ¿no? Como la revisionista clásica, nacionalista. Esto que decía Tirso, ¿no? Del fenómeno de que la historia de la ciudad de Buenos Aires es la historia nacional y la historia del resto del país es historia local, regional, cuando en realidad la historia nuestra es mucho más que regional, o es regional en otro sentido de la palabra región. Es regional pensando en la región como nuestro continente. Y ese también es un rastro que queda en Ramírez, porque Ramírez cuando crea la República de Entre Ríos no es lo que para nosotros hoy es la provincia de Entre Ríos. La República de Entre Ríos era toda la Mesopotamia para Ramírez. Esa era la pretensión de él.